mitigación y la preparación. No solo es el entrenamiento, no solo es la preparación, sino que al ser un ciclo, tenemos que el antes se encadena siempre con lo que terminamos de hacer. Ahora todo esto lo vamos a ver más detallado. Tenemos que poder trabajar en el área de prevención, un área en el cual prácticamente no trabajamos. Muchas veces decimos que trabajamos en prevención, pero la realidad es que no lo hacemos. La mitigación, poder saber cómo calmar lo que ya tenemos. Porque nadie parte de cero, no existe partir de cero, no existe que no nos pase nada, que no tengamos ningún inconveniente, que no tengamos ningún problema, que no estemos cargando mochilas de situaciones pasadas. Si no mitigamos lo que estamos trayendo, es muy difícil continuar, porque cada vez se va haciendo más pesado y se transforma en una bola de nieve. Y la preparación, que es muy distinta a la prevención. La preparación tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo real. Y de esto vamos a ver si tenemos que hablar un ratito. El tema de los protocolos, por ejemplo. No se usan protocolos. Si se usan mal. Y si se dan protocolos, no se practican. Entonces, hay lugares, hay espacios con maravillosos protocolos pegados en las puertas, en las ventanas, en las jefaturas, donde no se ha hecho simulacros de protocolos. Y donde por ahí tenemos protocolos de intervención, pero no tenemos protocolos de seguridad probados. Los tenemos, en teoría, pero en la práctica no. Todo eso tiene que ver con la preparación. En el después tenemos que hablar de la rehabilitación y de la reconstrucción. Y ahí estamos involucrados nosotros directamente. Y sin embargo, el después creemos que es terminar con lo sucedido y nada más. Y cuando eso no se atiende correctamente, entramos en este ciclo. Que es un ciclo que ustedes fíjense que el primer ciclo tiene colores, pero el segundo es gris. ¿Por qué? Porque es silencioso. Porque el ciclo del desastre, una vez que arranca, la primera espiral es muy ruidosa, es la del hecho en sí. Sucede el hecho, depende de las espaldas que tengamos, va a ser la respuesta que demos. De acuerdo a la respuesta que demos, vamos a tener un proceso difícil o no tan difícil en el después. Pero una vez que termina eso, sigue. ¿Qué hacemos nosotros después? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Cómo continúan las cosas? ¿Cómo continúa nuestro trabajo? ¿Qué llevamos a nuestras casas y qué no llevamos a nuestras casas? ¿Qué podemos dejar en el cuartel? ¿Qué no dejamos en el cuartel? ¿Cómo nos descargamos? ¿Cómo solucionamos las pérdidas económicas, emocionales, familiares? ¿Cómo se arregla todo esto? Y esto ya después es silencioso, porque si esto no se sabe trabajar correctamente, cada uno se lo lleva con uno y no se comparte. Se comienza a no hablar de eso y comienza a haber un rumor, comienza a haber un malestar, comienza en el tema de bomberos a deshacerse los equipos, en los temas sociales comienza a haber reclamos que a veces no están muy claros, otras veces son reclamos que no tienen respuesta. Hoy por hoy tenemos madres del Paco, madres del dolor, madres... Eso es espiral del desastre. Un desastre mal atendido, un desastre sin respuesta social, genera que el desastre sea cada vez más grande. Pero volviendo al tema de bomberos, cuando un desastre que implica bomberos, y desastre me refiero no a la magnitud habitual de que uno puede considerar un desastre, no puede ser una emergencia, puede ser una situación en la cual haya heridos, en la cual haya algún bombero muerto, en la cual si no lo hubiera, lo que tuvieron que vivir, lo que tuvieron que ver fue pesado como para que cada uno quedara con una carga importante, con una mochila importante de lo que acabaron de vivir. Si no tenemos forma de descargar esto, si no tenemos forma de trabajar esto, comenzamos con la espiral del desastre, porque el después no se atiende. Y cuando no hay después, volvemos otra vez que la próxima vez que haya algo, ya no estamos en condiciones. Hay cuarteles, hay lugares que tienen herramientas preciosas, unidades impresionantes, pero si la gente no está en condiciones de manejar esas unidades, de manejar esas herramientas, es muy difícil. No andan solas, no funcionan solas. Y muchas veces no se tiene en cuenta esto. ¿Quiénes somos nosotros como personas? ¿Hasta dónde estamos involucrados como personas en esto? ¿Cuánto nos afecta y cuánto no nos afecta de lo que vemos, de lo que vivimos? ¿Cuántos de nosotros tenemos permanentemente fotos en la cabeza que no nos podemos sacar, imágenes que no se van, ruidos que seguimos escuchando, olores que no podemos oler porque nos hace sentir mal, lugares que no queremos volver a pasar, situaciones que no queremos volver a pasar,
recuerdos que no podemos borrar de nuestra cabeza. Bomberos es la institución dentro del país con el índice más alto de divorcios en Argentina. Más que cualquiera, más que los médicos, que los abogados, bomberos. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el malestar? ¿Dónde estamos poniendo esa falta de posibilidad de trabajar sobre lo que nos pasa? Esa falta de posibilidad de hacer algo con lo que nos pasa. Algo que hace un par de años que venimos trabajando, que es esto de empezar a saber que no somos héroes. Empezar a despegar el héroe y a construir el profesional. A saber que el héroe no nos conduce a ningún lugar. Que somos profesionales y que como profesionales hay que avanzar. Pero como profesionales da la casualidad que somos humanos. Y que como humanos sufrimos también. Y nos pasan cosas. Y tenemos una vida, y tenemos una casa, y tenemos familias, y tenemos amigos, y tenemos un trabajo, y después también están los bomberos. Entonces, cuando todo eso no se gestiona correctamente, esta espiral continúa y continúa y continúa. Y uno a veces se acerca a cuarteles, a destacamentos, y se encuentra con cuarteles sumamente afectados, con personas sumamente afectadas por situaciones que se vivieron a veces hace mucho tiempo, y que están todavía dando vueltas, y que afectan en silencio, porque de eso no se habla en general, a todo el cuerpo activo. ¿De qué hablamos cuando hablamos entonces técnicamente el antes, el durante y el después? En el antes hablamos de entrenamiento. Entrenamiento no quiere decir solamente entrenarnos en técnicas bomberiles, que todos las conocen, las saben, y de hecho hay suficientes o no, pero hay entrenamientos. El tema es entrenarnos en muchas cosas más también. Es entrenarnos en técnicas de descarga emocional, es entrenarnos físicamente. ¿Qué pasa cuando un compañero nuestro se accidenta, se lastima en una salida? El equipo se desarma, porque primero está el compañero. Es imposible que uno continúe asistiendo a las víctimas si deja a un compañero tirado en el suelo. Inmediatamente nos ponemos a asistir a un compañero. ¿Cuántas veces estos compañeros, o nosotros, nos accidentamos por falta de entrenamiento físico? Por sobrepeso, por alguna enfermedad que no conocemos, por falta de capacidad aérea, porque no estamos en suficientes condiciones. Y acá entramos en otro tema muy delicado, que es en el que al no haber construido reales equipos, yo siempre diferencio, una cosa es un equipo y otra cosa es un rejunte de gente. El rejunte de gente va junta, es gente con la mejor de las voluntades que va junta. Ahora el equipo hay que construirlo. Yo un equipo tengo que saber a quién tengo al lado, tengo que saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Tengo que saber qué puede y qué no puede. Y eso no lo hace ni más ni menos macho, lo hace bien humano, como todos. Pero si el equipo no sabe quién puede y quién no puede, los jefes en general exponen sin querer a su gente a situaciones bastante complicadas. Si yo no sé que una persona está atravesando un problema familiar, emocional, que fuera grave, quizás lo expongo en una salida a algo que no está en condiciones de hacer. Si yo no sé que su mujer está embarazada a término y lo expongo a hacer un rescate vehicular en el cual hay una embarazada muerta o un bebé muerto, ¿a qué lo estoy exponiendo? ¿Cómo hacen para sacarse eso de encima? Y como eso, muchísimas cosas. Entonces, la preparación física tiene que ver con una cuestión que empieza por nosotros, por clara conciencia nuestra. Que cuando yo no estoy entrenado, al que le estoy complicando la vida es a mi compañero. ¿Sí? Más allá de que debo tener clara conciencia de que ese entrenamiento es para que yo pueda rendir lo mejor posible, tener bien claro que el que le puedo llegar a complicar las cosas y mucho es a un compañero y a una víctima que necesita del mayor rendimiento de este equipo. Y no lo va a tener. Porque si yo me caigo, se van a quedar a levantarme a mí. Y la víctima va a tener que esperar. Y no nos engañemos porque sabemos que es así. Entonces la víctima va a esperar, mi compañero va a tener que hacer doble trabajo, sacarme a mí, sacar a la víctima. Y entonces siempre estamos buscando afuera, estamos poniendo exigencias afuera, pero no hacemos verdaderos análisis adentro. ¿Qué significa también entrenar? Yo estoy trabajando hace un tiempo
en armar un taller que tiene que ver con la desensibilización en claustrofobia. ¿Cuántos de ustedes saben si realmente tiene o no grados bajos, altos, si uno lo sabe muy rápido, bajos de claustrofobia? ¿Qué pasa con los equipos respiratorios? ¿Qué pasa cuando se ponen los autónomos? Nunca alcanza el aire, resulta que los tubos, no sé por qué, vienen con menos aire, entonces nunca se llega, y entonces terminan entrando sin el equipo. O no lo quieren usar, o no se lo ponen. Porque cuando se lo ponen, como tienen grados bajos de claustrofobia y no manejan correctamente el tema respiratorio, se consume todo el oxígeno. Entonces, para cuando tienen que entrar, no tienen oxígeno. O van viendo que el oxígeno se va más rápido de lo previsto y entran en pánico de que no les alcance para el tramo que tienen que hacer el resto de aire que tienen. Entonces, ese pánico en el que entran de que no voy a alcanzar, no voy a llegar, hace que se lo chupen más rápido, por supuesto. Empiezan a respirar más agitados, el corazón late más fuerte, es una cuestión puramente fisiológica. Al latir más fuerte, bombear más, reclama más oxígeno y me lo voy chupando el tubo. Con lo cual no alcanza, nunca alcanza. Pero eso tiene que ver con la falta de preparación. Eso tiene que ver con la falta de entrenamiento en cómo se usa, no solamente en desensibilizarme, ponérmelo y caminar, como he visto en muchos cuarteles que se los hacen poner y caminar para aguantar el peso, para saber cómo funciona. No, también tiene que ver con cómo respiro, cómo optimizo ese tubo para que me sobre, para que yo no tenga que estar pensando si me alcanza o no me alcanza. ¿Cómo hago en el trayecto, cuando me lo estoy colocando, para respirar correctamente y bajar la intensidad que necesito respiratoria para consumir lo menos posible, tranquilo, y que cuando llegue al lugar recién empiece a consumir lo que necesito? Porque de hecho una vez que esté adentro voy a consumir más. Eso es inevitable. Pero yo tengo que lograr llegar con la mayor capacidad aérea. Y eso es entrenamiento físico, no es ninguna otra cosa. Pero si yo no sé, por ejemplo, que tengo un grado bajo de claustrofobia, si yo no sé que tengo algún problema con la altura, mínimo, porque los problemas grandes uno los detecta rápido, pero hay problemas mínimos que no se detectan rápido, que hay que hacerlos con algún tipo de prueba. Que si yo tengo vértigo, o si yo tengo claustrofobia, y no lo digo porque no es de machos, me estoy complicando la vida y la puedo pasar muy mal. Y no todos tenemos que estar colgados en la altura ni usando un equipo. Hay muchas especialidades que podemos hacer y desarrollar una vez que sabemos qué podemos y qué no podemos. Pero para esto hay que poderlo reconocer. Yo tengo que poder saber qué puedo y qué no puedo. Si no lo sé, lo que ponemos en práctica es lo que tenemos todas las personas en el mundo, que es la omnipotencia. Entonces todos podemos con todo, todos nos las sabemos todas, tenemos todos el sí fácil, sí, deja que yo lo hago, deja que yo puedo, y después no me tengo cada quilombo que no sabemos cómo salir. Decimos, ¿para qué? Dije que sí, y como yo dije que sí, y entonces no puedo ahora decir que no, voy y lo hago. Con un costo altísimo, un costo muy alto, en el cual muchas veces corremos peligro en nuestras vidas, porque nos exponemos a situaciones que no podemos controlar. Entonces, empezar a saber cuáles son nuestros límites y poder trabajar esto en equipo y saber que decir con esto puedo y con esto no puedo me hace mejor profesional y no peor, como uno a veces cree, al revés, me hace realmente buen profesional. Esto puedo, esto no puedo, esto lo sé, esto no lo sé. Si a mí viene hoy y me dice alguien que quiere hacer terapia conmigo, modelo tradicional, tengo que decir no. Porque el hecho de ser psicóloga, sí, pero yo ya no me abrí totalmente de ese camino, yo no hago terapia, hago terapias bomberiles nada más para algunos bomberos, pero no hago, y sobre el tema bomberos, o sobre un tema de emergencias, o sobre trauma, o sobre situaciones muy puntuales, pero no puedo tener una persona que me cuente todas las semanas si se peleó con el novio, con la tía o el cuñado, porque no es el área mía. Entonces uno tiene que decir, no, con esto no puedo. Y lo mismo dentro del área de bomberos. Ser bombero no implica que todo lo puedo hacer, sino al revés. Sería muy bueno que cada uno se formara en un área específica. Si no queda otra y hay que hacerlo, lo hago sabiendo que el resto sabe que en esto tengo ciertas limitaciones. Porque tenemos, si es cierto, cuarteles muy chicos o destacamentos muy chicos en los cuales no queda otra que hacer de todo. Pero sabiendo hasta dónde yo no estoy involucrado. Lo mismo desde el área psicológica. Está estudiado en el mundo que todos los profesionales de primera respuesta que no manejan técnicas de descarga emocional rápidas
A partir del 5.º año de trabajo comienza un proceso de desgaste sumamente severo relacionado al desgaste profesional por empatía o al estrés postraumático, de acuerdo a lo que hayan vivido. Las dos situaciones terminan en cuadros donde o abandonan la tarea o terminan medicados porque son cuadros psiquiátricos. Entonces, estar haciendo lo que nos gusta, estar haciendo lo que nos apasiona y que eso nos esté llevando, después de 5 años aproximadamente de trabajo, a desarrollar cuadros de desgaste, y es como para sentarse a pensar. Porque en realidad, ¿cuánto tiempo nos lleva desarrollarnos como profesionales? No menos de 5 años. O sea, a partir de que uno comienza a realizar una tarea, y son más o menos 5 años en los cuales nos sentimos capaces de llevar algo adelante. Y resulta que son los mismos años que comienzan a jugarnos en contra. Porque no tenemos técnicas de desgaste, de descarga. Hoy por hoy ya no se habla más de burnout en el mundo. Se habla de desgaste profesional por empatía, lo cual es bastante más jodido que el burnout. Burnout tiene que ver con la tarea. El desgaste profesional, y ustedes fíjense que se le agrega por empatía, por el trabajo con el otro. Tiene que ver con nosotros. Nos afecta profundamente en nuestras 3 áreas. Los seres humanos somos biopsicosociales. No tenemos manera de que estos 3 círculos funcionen separados. Yo no puedo atender a alguien desde lo psicológico y no pensar qué le pasa en su vida social y qué le pasa a nivel físico. ¿Qué pasa cuando un médico solamente observa registros técnicos físicos y no presta atención si la persona está mal, está triste, está angustiada, si tiene algún otro tipo de problema, si se divorció, si le pasó algo, si tiene un hijo enfermo? Se está perdiendo la mitad de la película de por qué aparecen esos síntomas. Siempre está todo junto. Entonces el desgaste profesional por empatía lamentablemente nos afecta a las 3 áreas. Entonces empezamos a cambiar de humor primero, empezamos a no querer tener vida social, empezamos a estar cansados, a estar más agresivos, menos tolerantes, empezamos a divorciarnos, empezamos a tener problemas con nuestros compañeros, a tener problemas en el trabajo, la comida nos cae mal, nos duele la cabeza, hay cansancio, hay apatía, no aguantamos nada, hay mucha impactada, todos, ¿no? Van haciendo clink, clink, clink. Y todo esto después, si no le vamos prestando atención a los primeros semáforos amarillos, empieza a pasar por el cuerpo. Entonces después empezamos con problemas respiratorios, con problemas gástricos, con problemas coronarios. Resulta que después entonces empezamos a no soportar nada de lo que tiene que ver con las emociones, nos vamos enfriando, nos reímos de todo, nos manejamos irónicamente con todo. Es una cagada, esto es una porquería, esto es una pavada, esto es una boludez, mira este maricón que llora. Empezamos así a separar todo, tratar de que nada de esto nos afecte, porque cualquiera de esas cositas enseguida nos va a desarmar. Entonces nos vamos encontrando con personas con lo que se llama un proceso de enfriamiento emocional, que arman corazas preciosas alrededor y no permiten que nadie se acerque. Entonces todo lo manejan con ironía, con autoritarismo, de todo se ríen, de todo se burlan. Con esto lo que hacen es mantener alejadas todas las emociones. Y ese proceso sí nos lleva después realmente a un costo altísimo en lo que tiene que ver con nuestras vidas. Perdemos todo. Perdemos la familia, perdemos a nuestros hijos, perdemos las parejas, los amigos que ya no quieren más estar con nosotros, que nosotros no queremos tampoco estar con ellos. Se empieza lentamente uno a separar del mundo. Y esto tiene que ver con un inicio en el cual no sabemos qué hacer con lo que nos pasa. Porque no es gratuito ver una persona muerta, no es gratuito ver un chico llorando, ver un padre llorando porque su hijo está muerto, ver a alguien que se le quemó toda su casa, que se le quemó su fábrica. No es gratuito. En el momento podemos saber por qué uno no siente gran carga emocional. Uno hace su tarea. Pero después, en algún lugar de nuestra cabeza, quedó registrado que hay una persona que perdió todo, que hay otra que perdió un familiar, que esos pedazos que levantamos del piso eran de una criatura. Eso está. Y somos personas, no somos máquinas. Gracias a Dios somos personas. Y sentimos, y nos pasan cosas, y nos emocionamos.
¿Y qué hacemos con eso? Entonces después aparece el que te dice, y yo lo que hago es no pensar, sácalo de tu cabeza. Es fácil. O yo voy al gimnasio, o yo me voy a bailar, pongo música, ¿sabes qué? Ya está listo, me olvidé de todo. El que lo logró que me diga cómo, porque imposible. Podemos hacer de cuenta que, si quieren, jugamos a que me olvido, pero ¿me olvido? No. Cuando se acuestan en la noche y cierran los ojos, ¡plim!, la foto está ahí, el grito está ahí. La mano que estuvimos sujetando 1 hora mientras sacábamos de un auto con una mujer muerta al lado, la sentimos todavía acá. El olor todavía lo tenemos acá, de la carne quemada, de la casa quemada, está acá metido y no hay manera de sacarlo. Entonces, si no empezamos en el antes a saber cómo se hace una descarga emocional, yo no la puedo aprender después. No la puedo aprender cuando estoy hasta acá de cosas, cuando acabo de ver algo. Se aprende ahora, esto es el antes. Se aprende antes. Entonces yo ya sé cómo cuidarme, sé qué tengo que hacer, sé cómo tocar a una persona, sé cómo mirarla, sé qué decirle, sé cómo contener a una víctima, sé qué hacer en el momento. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a un lugar y bajan de la unidad y saben lo que tienen que hacer? Hacen el triage, evalúan y saben lo que tienen que hacer. No, es bueno, a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un lugar, bajamos de la unidad, miramos y no tenemos la más remota idea por dónde empezar. Entonces ahí empieza a subir el estrés a niveles altísimos, porque no tengo los elementos, no sé qué hacer por ahí, depende de la situación, pero la cuestión es que la respuesta que tengo que dar no es operativa en ese momento. Entonces ahí sabemos que la cosa se empieza a complicar y en serio. Entonces, si todo esto no está trabajado antes, en el momento, todo eso se desborda mucho. Alicia, una consulta. Sí. En el tema de las debilidades que uno reconoce en sí mismo o en el grupo que está capacitando, por ejemplo, el vértigo y la claustrofobia también. Sí. Eso, ¿cómo se trata? Así sencillo, hablando rápido, ¿no? Sin entrar en detalle, pero nosotros a la altura por ahí uno, porque personalmente por ahí tenía problemas y es cuestión de subir y manejarlo uno, hasta dónde llega, ¿no? Sí. Y con otros nos ha pasado que también le hemos dicho sin presionar que suba, porque haciendo descenso por ahí se notaba y no dijo yo ni subo una escalera y se ha tirado porque lo hemos convencido, pero sin presionar. No, sin presionar. Y se han tirado, o sea que es posible llegar a una... Sí. Pero desde lo profesional solamente, o hay técnicas como para poder... Es muy sencillo, no nos da el tiempo por acá, pero si querés yo después te mando por mail los indicadores. Es muy fácil, o sea, hay que empezar con alturas muy bajas, 2 metros, o sea, y a partir de 2 metros se va haciendo de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Y son indicadores físicos, pero que a veces uno no los tiene en cuenta. Se te nubla la vista, si tenés más o menos saliva, o sea, los demás los conocemos, ¿no? Me mareo, no me mareo, me da miedo, no me da miedo. Pero hay indicadores bien físicos que tienen que ver, se te taponan los oídos, si escuchas las voces más lejanas, si la mirada la podés tener, se sube con una hoja con letras escritas. Entonces, si podés concentrar la mirada o todo el tiempo se te va la mirada hacia afuera, si podés seguir leyendo lo que tenés escrito, hasta qué nivel lo podés seguir leyendo. O sea, yo pues te lo paso porque es muy técnico y es muy sencillo. A partir de eso, de acuerdo a los indicadores que vos vas marcando, la cantidad de indicadores y la altura en que estés, sabés si estás en grado 1, 2 o nada, digamos, 1, 2, 3. Y eso existe también en claustrofobia. En claustrofobia y en vértigo. En los dos se puede hacer así, en claustrofobia también. Se comienza solo con una mascarilla, más, hasta que haces directamente un espacio confinado. Entonces ahí vas marcando todos los indicadores y de eso podés saber en qué grado estás. Los dos tienen hasta grado 4. Grado 1 y grado 2 se desensibilizan 3 horas, 4 horas de trabajo, se va. Ya más necesito otro tipo de interacción. Grado 4 directamente, si bien se puede descender, si llega hasta un grado 2, se aconseja que no trabajen en ese área, o sea, que no hagan altura o que no hagan espacio confinado. Pero hasta el grado 2 no hay ningún problema. El 3 habría que ver y el 4 directamente pedimos nosotros que no. Si lo tienen que hacer, bajamos los índices lo más posible, que lo puedan controlar, pero siempre va a haber posibilidad de un desborde. Pero lo bueno está saberlo. Si bueno, yo tengo arriba un tipo con grado 4, voy a estar pendiente de atajarlo, porque se me va a caer en cualquier momento, o en qué situación va a bajar. Cuando baje,
si no me queda otra que subirlo, digamos, o que encerrarlo, ¿no? Entonces, pero lo bueno es poderlo saber, que uno realmente sepa que es la limitación. Y trabajarlo también. Exactamente. Si uno puede ir subiendo de un grado. Claro, trabajarlo y sobre todo blanquearlo. O sea, si vos vieras cómo baja, es blanquearlo. El poderlo decir, a veces yo he visto de grado 3 bajar a 1 solamente por decirlo. Porque el resto de tu compañero lo sepa y no lo censure, digamos, ¿no? Se tome como una limitación posible y listo. Entonces se recibe el apoyo, la contención y todo. Entonces eso ya baja el nivel de ansiedad. Porque una de las cosas que más sube es la ansiedad, es decir, que no se note. Cuando uno está haciendo un esfuerzo enorme para que algo no se note o los demás no se den cuenta, y es muy difícil de acarrearlo, ¿no? Entonces eso ya te sube toda la adrenalina y empezás a tener por ahí reacciones que en realidad no son del grado que tenés de claustrofobia, pero las manifestás por esta cuestión de miedo, ¿no? Okay, gracias. No, por favor. Entonces, la creación de redes. Aprender primero a trabajar realmente en equipo, que uno no trabaja solo. Y segundo, nosotros mismos, como institución, poder empezar a crear otras redes. Esto pasa mucho, especialmente se tiene muy en cuenta en municipios o ciudades que están muy aisladas y que no cuentan rápidamente con el apoyo de otras instituciones o de otras dotaciones que puedan acercarse. Y que tenemos que tener en cuenta que en todas las ciudades, en todos los lugares, hay otras instituciones que están esperando dar una mano. Y todos sabemos que en emergencias hay dos cuestiones con los voluntarios. El voluntario no formado es lo peor que nos puede pasar. Y el voluntario formado es una mano realmente importante. ¿Pero quién lo forma? Pues si nosotros lo vamos a necesitar, lo ideal sería que lo pudiéramos formar nosotros, de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y no el que se va a acercar voluntariamente a darnos una mano y que si nosotros nos descuidamos se va a transformar en una víctima o nos va a complicar la situación de tal manera que después vamos a tener el doble de trabajo. A veces están los Boy Scouts, tenemos centros de todo tipo de ayuda, Club de Leones, un montón de instituciones que cuentan, que tienen, y esto se lo digo, ahora vamos a ver algunas imágenes de ecuabolanos. Ellos tenían muy armado el tema de redes sociales. En ese caso participaron las escuelas secundarias en todo lo que fue el manejo de información, participaron instituciones similares al Club de Leones y algo que allá ellos tenían y que acá hace rato estoy tratando de poner en marcha, que es empezar a detectar, por ejemplo, qué centros de jubilados tenemos cercanos. Hoy por hoy los centros de jubilados son lugares muy activos. Es gente que está en condiciones físicas buenas, obviamente no para hacer ninguna cuestión que tenga que ver con la zona roja, sino mucho después. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un accidente con chicos y no nos alcanzan las manos para contener chicos? Especialmente cuando tenemos chicos ilesos dentro del grupo o con heridas leves. ¿Quién los cuida? ¿Quién se hace cargo de esto? Los centros de jubilados son abuelos potenciales, que si yo los tengo entrenados, y entrenados me refiero a 2 charlas de 2 horas, porque ¿qué se hace cuando uno entrena voluntarios que los va a usar como redes sociales? Lo que se les enseña es todo lo que no deben hacer. Lo demás lo hacen por sentido común. Cuidar a un chico es sentido común. Ahora, no debe llevárselo, no debe darle nada de comer, no debe esto, no debe el otro, no debe acá. La lista de las cosas que no tiene que hacer. Eso es formar a alguien que tiene que ver con nuestra asistencia. Entonces yo tengo un teléfono de contacto de un centro de jubilados para que tenga un accidente con un micro con 30 chicos y no alcanza, porque tengo 30 chicos, tengo 10 heridos y 20 ilesos, ¿y quién los cuida a estos 20? Que no se crucen la ruta, que no se vayan, hasta tanto sean evacuados correctamente, hasta tanto se sepa a dónde evacuarlos correctamente. Este tipo de ayudas son necesarias, pero hay que pensarlas antes. Yo no puedo en el momento salir corriendo a buscar ayuda cuando las manos no alcanzan. Necesito haberlo pensado antes, necesito tenerlo armado antes, necesito tenerlo autorizado antes. En Ecuabolaños se usaban los colegios secundarios los alumnos de lo que acá sería el 5º año de mi época, porque ya no sé cómo se llama ahora tampoco el 5º año, pero en el último año de secundaria se usaron estos chicos para manejar la información de los muertos, los heridos y los ilesos de dónde iban a ser evacuados. Pero previamente se los había entrenado en las escuelas estaban a más de 20 kilómetros del lugar del hecho, con lo cual ellos no veían nada, no escuchaban nada, no tenían contacto con el hecho en sí, y habían sido ya previamente al día del incidente, por supuesto, autorizados por sus padres